buenas noches, Masa el Khair, bienvenidos, bienvenidas a Casa Árabe, a una más de nuestras presentaciones del libro. En primer lugar, quisiera agradecer, como hacemos siempre, a nuestros colaboradores, a quienes hacen posible que tengamos estas presentaciones del libro y básicamente hoy este agradecimiento es para Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, quienes han invertido, porque realmente consideramos que las publicaciones hoy en día pues cuestan mucho trabajo en la era electrónica de la posverdad y demás, donde con un tweet muchas veces la gente vive y se alimenta, y consideramos que creer en el libro, creer todavía en el formato del libro es una apuesta que para muchos puede ser arriesgada, puede ser costosa, y aún más con autores no conocidos en España, con lo cual pues nuevamente agradecemos mucho este esfuerzo de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, que también pues han contado con la participación de la Fundación Alfanar, con quien Casa Árabe ha colaborado anteriormente en la exposición que tuvimos aquí de Cálamos y Viñetas, dedicada específicamente al cómic o a la novela gráfica, como se le quiera ver, que consideramos es un lenguaje no solo muy contemporáneo, muy vivo, muy directo, que también posiblemente permite entrar en mundos mucho más dinámicos de lo que muchas veces se escribe en otros formatos, como puede ser desde luego el ensayo o incluso la novela o mismo los cuentos cortos, pero la novela gráfica a través de estos trazos y muchas veces de un lenguaje mucho más desenfadado, de un lenguaje coloquial, nos lleva a estas sociedades árabes en mutación, en transición, como el resto del mundo. Por supuesto, no es que estén mutando más que otras, sino que simplemente es una forma, esta novela gráfica, de poder entender muchos otros matices que en otros digamos, soportes impresos no nos llegan. Y bueno, hoy, además de contar con Lina Merhej, que es un placer tener aquí a la autora que nos visita, que hemos traído Casa Árabe desde Marsella, también está en conversación con Chuen Zhu, que es también una novelista gráfica aquí en España, autora de Gazpacho Agridulce, y curiosamente Chuen y Lena tienen creemos una correspondencia por la forma o por más bien por el contenido del que hablan, estas mezclas, estas hibridaciones que existen y que nos recuerdan que los absolutos están cada vez más en vías de extinción, si es que no se han extinguido, y que conviene justamente celebrar nuestras diversidades, nuestras combinaciones, así de inverosímiles como puedan parecer un yogur con mermelada o un gazpacho agridulce. Vamos a empezar entonces por escuchar a Lena, que nos va a hablar primero, nos va a presentar su libro, y después le daremos la palabra a Chuen para que converse con Lena, y por supuesto después daremos pie a que vosotros también podáis participar o hacerle preguntas a Lena o a Chuen. Pues bienvenida, y Lena, adelante. Lena hablará en árabe, por cierto. Quien no tenga auriculares, es el momento para salir corriendo por uno de ellos. Podemos darles un par de minutos para que que les pueda dar tiempo de ir por sus aparatitos.
parece que Elena nos va a hablar también de su madre, porque esta novela tiene principalmente a su madre como protagonista. En muchas ocasiones su madre viaja con ella. En esta ocasión no pudo venir. Al parecer nos mandaba saludos la madre de Elena, y sin duda nos va a hablar de ella, Elena, y de estas muchas veces contradicciones y sincretismos que pueden crear los encuentros amorosos. Gracias, Karim. Muchísimas gracias por la invitación que me habéis facilitado. Es un honor para mí estar aquí. Es una alegría ver mi libro traducido al español. Casi no tengo palabras para describir mi alegría. Agradezco también la presencia de todos ustedes. Quisiera hablar un poco sobre el por qué he llegado a escribir este cómic y por qué sobre mi madre. En realidad he empezado. Puedo enseñar algunas de las imágenes que tengo en mi ordenador. Que le ayuden, por favor, para... De vez en cuando me encuentro un poco melancólica o feliz. A veces está hablando de los niños, está hablando de los niños de las escuelas, de los colegios, pero también habla de los refugiados. Y dice que sobre esta imagen, me acuerdo que he escrito estos textos durante la guerra contra el Líbano, la invasión de Israel, la guerra de Israel contra el sur del Líbano. Toda la zona, la población del sur se desplazaron hacia Beirut, la capital, y los jóvenes estaban todos intentando echar una mano a esos refugiados. Incluso yo tenía compañeros, amigos que bajaron a las calles para limpiar las calles y también para hacer censo, para también ver las necesidades de los desplazados. Y hemos hecho varias actividades en aquel entonces. Y cuando se acabó la guerra, estuvimos casi durante un par de semanas sin luz. Y como no tenía trabajo, me dediqué a este tipo de obras, porque fue la primera vez que yo hiciera un trabajo cómic. Y vi que que el lenguaje es un lenguaje asequible, fácil para mí, porque yo me dedicaba antes a escribir obras para los niños, obras infantiles, y luego empecé a hablar sobre los desplazados que viven en unas circunstancias muy difíciles porque viven en una zona de guerra y en una zona de violencia. Por lo tanto, lo primero que pensé que al principio todos tenemos que adaptarnos a las circunstancias, tenemos que aprender a vivir en esas zonas difíciles y tenemos que buscar también a la vez unas ventanillas para la esperanza o para la alegría. Por lo tanto, de ahí viene la idea, es decir, a la vez que se escribe del dolor, también puede reducir la carga de dolor del lector. Y también intentar encontrar un punto de equilibrio entre el dolor, la tristeza y la felicidad. Por lo tanto, yo he visto que este tipo de cómics puede ser un género nuevo, pero puede desarrollarse. Por lo tanto, he empezado a trabajar con 3 compañeros míos y hemos hecho una revista con el nombre de Samandal, de 3 versiones en árabe, inglés y francés en el Líbano, porque la gente maneja esos 3 idiomas. También hemos introducido palabras, cosas también en español y en alemán, aunque las 3 lenguas son el árabe,
árabe, el inglés y el francés. Y también hemos pedido a la gente sus ideas, sus opiniones para ver cuál es más o mejor o más oportuno para publicar. Y también hemos formado una nueva comunidad, casi de 3.000 a 4.000 de personas que trabajan en ese ámbito, en ese tipo de composiciones. Y a través de la revista Samandal he tenido la oportunidad de publicar cada 3 meses un capítulo de 15 páginas sobre un tema monográfico. Por lo tanto, empecé a escribir sobre mi madre. ¿Por qué? Porque en aquella etapa yo estaba pasando por una situación de confusión personal, por lo tanto yo no sabía de dónde viene ese miedo que me invade y por qué mi relación con mi madre no es buena. Entonces yo tenía en aquel entonces muchas preguntas sobre la relación entre mi madre y yo. Por lo tanto, a través de esas reflexiones ha nacido ese libro, hablando primero de mi infancia, donde nací durante la guerra, viviendo con una madre que siempre está enfadada, siempre está nerviosa, con varios hijos, y ella en su momento, por ser extranjera, muchas veces si quiere insultar o si quiere decir algo lo dice en alemán, y luego ella también tiene su conflicto interno, y también ella tenía yo tenía el pelo largo, y entonces dice que pensaba todas las mañanas perdón, habla de su madre, dice que estaba muy preocupada por su pelo, que lo recogía, lo dejaba suelto, y me acuerdo que durante la guerra ella se tiñó el pelo porque pensaba que de esa forma que podría integrarse más en la sociedad y ya no deja de ser extranjera, porque en su momento había secuestros de los extranjeros, y cuando se acabó la guerra, ella también seguía preocupada con su pelo y con el peinado, porque quería parecerse como las libanesas, porque las libanesas cuidan mucho su físico, y ella también quería hacer lo mismo. Luego fui a trabajar en Egipto. Empecé a enseñar a los jóvenes para trabajar los cómics, y de esta forma he conocido otra sociedad fuera de la sociedad libanesa, es decir, la egipcia, donde había muchos jóvenes, especialmente, estoy hablando de los años 2007, 2008, donde había un montón de bloggers. Me acuerdo de Abdel Fattah, y también era un blogger famoso, pero lamentablemente fue encarcelado y sigue en la cárcel. Así que vi que el cómics también es una forma de denunciar la realidad de las injusticias, y también de conseguir solidaridad por sinergias con otros. Hemos trabajado también con un anexo, se llama Palestina, y así empecé también a pensar cómo podría hacer una fusión entre la música y nuestra obra. Por lo tanto, he pensado en una canción famosa de Fairuz, la cantante libanesa, cuyo nombre es Cuando vuelven las golondrinas, y así también tuvo éxito esa obra, ese trabajo. Hoy día hay hablando también de la gente que ha dejado sus casas y sus aldeas y han vuelto a sus aldeas casi
12 aldeas fueron abandonadas. También he sacado provecho de canciones de Abd al-Halim Hafez, una canción de Marcel Khalifa, Buenos días Beirut. También he aprovechado un dibujo de Najil Ali de una mañana muy espléndida de Beirut. Pero también siempre existía el miedo a una explosión, es decir, comparando entre la rosa y la guerra. Es decir, intentaba a través de mis estudios también reflejar esas ideas. Este es un trabajo sencillo, pero a través de un guiño procuro enviar un mensaje. Hay una aquí habla de la exposición colonial de 1922, donde la imagen de un hombre que se llama Anie, que trabaja con los burros. Y este hombre sale de la imagen y le dice al niño, tienes que salir, hay que bajar ahora. Y el niño quiere seguir. Y el hombre insiste diciéndole, no, ahora llega el turno de otro. Quiero decir que estoy intentando rescatar obras que existían antes, intentando aprovecharlas. Y hace un cuarto de horas nada más he conocido a Quan Yu y en realidad me quedé maravillada porque el libro que ella hizo es demasiado parecido a mi libro y me gustaría escucharla porque nosotras dos somos dos personas, dos mujeres fuertes y hemos podido trabajar con niños, hemos trabajado en nuevas sociedades. Yo creo que nuestras madres han sido fuertes también. Por lo tanto, tenemos mucho en común, pero a la vez me gustaría escuchar su propia historia. También, si quieren luego hacerme alguna pregunta, yo estoy dispuesta, por supuesto. Y si quieren que les firme su libro. La presentación afuera estará Lina firmando sus libros. A ver, Chuen. Hoy, bueno, se me escucha bien ya. Yo me llamo Quan. Bueno, se escribe Quan, como aquí veis. Se pronuncia Chuen en chino. Pero como todo el mundo aquí en Occidente lo pronuncia mal, bueno, ¿cómo te llamas tal? ¿Cómo se pronuncia? Pues digo, pues llamarme Quan, que a mí realmente me da igual. Hay gente que se cree que me he puesto mal el nombre español y que me he puesto Juan. Y me dice, ¿pero cómo es? ¿Si es Juan? Entonces, cuando conocí a Elena, su apellido, pues tampoco la gente lo pronuncia bien. Y era como ya un mini punto más en común, ¿no? Pero es que espera que os enseño la portada de mi libro. Que yo sé que es la presentación del suyo, pero para que veáis un poco hasta dónde lleva la similitud de lo que estamos hablando. Ahí, ¿esto cómo se pone más? Además, yo soy diseñadora gráfica, que creo que tú también has estudiado diseño gráfico. Y bueno, he publicado Gazpacho Agridulce, que al principio iba a ser una tira de viñetas en un blog, narrando los choques culturales que pasan entre haber nacido súper andaluza, porque yo he nacido en Cádiz, y mi madre ser muy, muy china, como la veis aquí, y tener un restaurante chino. Entonces, Lena contaba que ella estaba muy, muy intrigada sobre por qué la relación con su madre no había sido buena. O sea, nuestra relación con nuestros padres creciendo ha sido, o sea, nefasta, muy mala, o sea, fatal. Y cuando nos conocimos me preguntó, pero tu madre estaba siempre enfadada. Y yo, siempre enfadada es poco, o sea, pero es que no es que solo mi madre estuviera siempre enfadada, es que nosotras estábamos siempre enfadadas también. Porque no es que Lena, o sea, no es solo que yo hable de comida, que claro, ella se llama, su novela es Yogur con mermelada, el mío es Gazpacho Agridulce.
O sea, gazpacho tan típicamente español y andaluz y agridulce tan típico del restaurante chino. Porque los chinos no comen agridulce, eso es solo para españoles y para Occidente. Y hablamos mucho de comida, nuestras madres están enfadadas, somos muchos niños, tenemos aquí choques culturales todos los días, nos gustan mucho los animales. O sea, no os quiero spoilear su novela, ¿no? Pero yo decía, o sea, estoy leyendo y es que realmente yo no estoy viendo Beirut, no estoy viendo Líbano, estoy viendo la historia de una familia que es como yo lo veo cuando leo la mía. Y entonces me quedé muy impactada y cuando la he conocido ha sido como, pues mira, es que es muchas cosas igual, muy, muy parecido. Y aparte de los animales y todo, a ver, espera que os ponga desde el 1. Bueno, y Beirut y tal, a ver. Entonces os cuento también un poco de mí, aparte de todas las cosas en común que tenía con ella. Mi madre representaba para mí algo que era la China tradicional, la China antigua, esa China que yo no conocía porque yo he nacido aquí en Cádiz, en un taxi. Entonces, mi madre siempre estaba como, tienes que aprender chino, tienes que casarte con un chino. Eso, toda la vida de Dios, tienes que casarte con un chino, tienes que abrir un restaurante chino y tienes que hacer todo esto, que es lo que se supone que es lo bueno. Lo bueno desde una mentalidad, yo ya no digo que errónea, porque después también de hacer la novela gráfica, a mí me ha servido mucho para entender su punto de vista. Es cuando lo que no conoces y lo que conoces es así de pequeño, para ti esto es lo que conoces, es a salvo, está bien y a ti te ha funcionado. Entonces, para tus hijos también será bueno. Entonces, nuestra madre siempre ha estado, bueno, casate, tener un restaurante, y nosotras, porque somos muchas mujeres, siempre hemos dicho, uy, no, restaurante no, uy, un chino, pero si no hay, ¿de dónde me voy a sacar un chino si yo a mi alrededor no conozco ninguno? Y nuestra vida ha sido así. Mi madre siempre nos intentaba inculcar pues estos dichos. O sea, la señorita, esto es de verdad, porque también es autobiográfico lo que cuento, que las señoritas solteras, bueno, esto lo dice con la rima, ¿no? Mucho té chino no han de tomar, ya que en caso contrario, sin niños se quedarán. Vamos, que si te pasa la escoba por los pies, no te casas. Pues es algo así, pero en chino, ¿no? Y entonces, con esos puntos en común entre España y China, que vosotros, a ver, ¿vosotros lo veis cercano o lejos? Lejos, ¿no? O sea, hay 22 horas de vuelo hasta la ciudad de mis padres y eso. Veíamos cosas que con la interculturalidad, joder, aquí no lo leéis. Perdona si digo tacos, es que soy un poco mal hablada. Teníamos aquí choques culturales día sí y día también. Entonces yo tengo un gato. Entonces mi gato, para mi madre, mi gato es español, porque su hija, aunque tiene cara de china, es española. Entonces cuando he llevado a mi gato a mi casa, mi madre le habla en español porque ya deduce que mi gato no va a saber entender el chino. Entonces cuando le quiere echar, le llama, fuera, fuera, gato, fuera, pero en español. Y otra cosa que se me había olvidado comentar es que me encanta que hoy en esta presentación haya tantos idiomas mezclados. Es algo que a mí me ha costado mucho, porque cuando lo tienes que traducir gráficamente en una novela, en un cómic, quieres que la gente se dé cuenta de la riqueza que hay. O sea, te estoy hablando en un idioma, luego cambio al chino, sobre todo los que tenemos hijos de padres, o sea, bueno, ya no hijos de padres mixtos y que hemos vivido entre dos culturas, tenemos mucho ese mix de cambiar de idioma todo el rato, por ahorro energético. En el dialecto de mis padres, restaurante, que es súper largo, restaurante, se dice chacuá. Entonces nosotros decimos, vamos a ir a chacuá. Y aquí vemos cómo está hablado en chino, hablado en español. Y luego, claro, otra cosa es el humor. Porque mi madre dice, muchas veces bromeando, dice que va a coger mi gato, lo va a descuartizar y se lo va a comer. Y se ríe. Luego también está el humor español, que es como, bueno, es que abre un restaurante chino y se comen los gatos, ¿no? Les desaparecen los gatos. Entonces yo ahí siempre suelo decir que en España existe un sistema sanitario, ¿no? Que van, hacen las inspecciones en el restaurante, que eso es un falso mito.
Y entonces cuando yo lancé este libro, aparte de... Hay una, bueno, como veo que aquí hay mucho mix, hay una película española que tuvo muchísimo éxito, que eran 8 apellidos vascos, que simplemente si entre Andalucía, Sevilla y arriba de España, País Vasco, porque todavía es España, hay choques culturales, imaginaros, en todo un continente grande. Es que encima, cuando hay gente que me ha conocido extranjera, al principio me decía, uy, es que eres muy china por la cara. O algún novio español que he tenido, sus amigos le decían, es que tu novia es muy china. ¿Sabes? Ahora la nacionalidad o la cara, pues la raza tiene un top, no lo sé. Y había gente que cuando de fuera me llegaba a conocer y ya al rato hablaba conmigo, me dijo, no, es que tú no eres nada china, eres muy española. Eres más española que hasta amigas españolas que tengo, porque tu carácter es muy español. Bueno, y esta es mi madre, que está muy a favor de trabajar todo el rato. Ella también opina que los españoles son un poco vagos, porque los chinos tienen mucho más nivel así de trabajo. Uy, que ya me pierdo, ya no me acuerdo qué es lo que estaba contando. Ah, que vivir en este arriba y abajo y entre un lado y el otro, estar todo el rato diciéndote, que te diga la gente, bueno, ¿y tú de dónde eres? Bueno, soy de España. No, pero es que tu cara no es española. Yo ya, bueno, ¿y qué te imaginas, hijo? O al revés, bueno, sí, soy china. No, pero es que tú hablas muy bien español, no puedes, ¿no? ¿Son tus dos padres chinos? Y yo supongo que a ti también te pasará eso. A ti, o sea, a mí me da mucha curiosidad saber qué le dicen a Lena. Allí y aquí, porque a mí la gente se extraña muchísimo cuando no me conoce. Y ahora porque hablo más, mira, intento hablar más lento porque sé que hablo muy rápido y esto va con desfase. Pero aquí la gente se sorprende mucho cuando yo hablo con acento andaluz. Y dice, ay, pero con esa cara, el acento que menos esperaba salir de tu boca. Y las veces que estaba en China también es como, enseguida saben que nací en el extranjero, porque mi acento es distinto, mi forma de vestir es distinta. Y también algo que yo no me había fijado nunca es que mi lenguaje corporal es distinto. Yo ando de otra forma, yo miro de otra forma, me río de otra forma, aunque los chinos son súper escandalosos. O sea, eso ya otro falso mito que aquí lo tiro. O sea, a que habéis escuchado todo el rato, ja, 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 en las tiendas, no sé cuánto. O sea, yo eso de la mujer china sumisa, yo no sé de dónde ha salido. Porque de verdad, o sea, mi madre, la suya, muy mandona, muy llevando la casa así, zaca, zaca, pues así ha sido mi madre. Y todo esto es un poco, bueno, de mi background, para que me conozcáis un poquito y de por qué estoy aquí, porque al final yo desde luego he leído la novela de Elena y es decir, es que veo que generalmente, no, o sea, que de verdad las fronteras y los pasaportes, porque creo también que la nacionalidad está muy obsoleta para definir una persona. Y todavía nos cegamos mucho al pensar, bueno, ¿y tú de dónde tal, de dónde cuál? Porque es que yo leo lo suyo y veo muchos puntos, muchísimos en común, y ya ves, Beirut de España y de China está, ¿qué? ¿Así? Y ya pues me gustaría dialogar porque es que tengo mucha curiosidad. Yo no tengo libros porque es la presentación del suyo. Pero nada, después cuando terminemos, cualquier pregunta, lo que sea, pues preguntar. Bueno, yo quisiera intervenir para decir que efectivamente hemos estado espiando a Lena y a Chuen y nos dimos cuenta que tenían vidas paralelas y por eso las hemos juntado. Esto, un plan macabro. No, me gustaría aprovechar para hablar de estas identidades mixtas. Por cierto, a mí me pasa también. Me dicen, ¿y tú por qué hablas como mexicano? Con esa cara que tienes de árabe. Y digo, pues es que pues soy mexicano y árabe también. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, este tema de las identidades, ¿no? Y de las identidades compuestas y de muchas veces esto que nos piden definir, ¿no? ¿Qué porcentaje tienes? ¿Eres, ¿no? ¿Eres 50% gaditana o 48% alemana? Porque claro, o sea, está claro, ¿no? Que libanesa no eres porque eres rubia. Y entonces, bueno, toda una serie de estereotipos que hay que desmantelar, ¿no? Y que muchas veces creo que un libro o
los libros, ¿no? En este caso novelas gráficas, pueden ser mucho más directos que charlas largas, ¿no? Que explicaciones largas, muchas veces con quizás solamente una viñeta o una página, este poder que tiene, digamos, el cómic o la novela gráfica para romper ciertos estereotipos. Nos hablaste de la primavera árabe y de cómo, o no sé si directamente tocaste el tema, pero hablando de los bloggers y de haber estado en Egipto en esos años, justo 2007, 2008, ¿no? Como una revista como Samandal o este lenguaje que es la novela gráfica o el cómic permite muchas veces publicar o decir cosas que no se pueden decir en otros medios, ¿no? En periódicos, etcétera. Como, no sé si sienten que la novela gráfica o el cómic las empodera de alguna forma o les permite decir y hacer cosas que normalmente no se podría en otro lenguaje. Shuraik. Shuraik, ¿qué se empieza tú? ¿Qué opinas? Ah. Bueno, el cómic, la verdad es que nos proporciona una lengua a partir de la cual podemos expresarnos. Cuando yo hacía dibujos para los niños, pues luego pues tuve dificultad para expresarme de otros modos, de forma que el cómic para mí ha sido una oportunidad para expresarme de forma que he podido publicar cosas con la Asociación Samandal. Pero quiero comentar algo de lo que has dicho. La verdad es que cuando uno está... Vale, voy a alzar un poco la voz, ¿vale? Dice, la identidad cuando tiene varias fuentes, cuando uno está viviendo en una sociedad, por ejemplo, en Líbano, siempre creen que soy extranjera, porque yo siento la gente que me evita, porque a lo mejor no hablan inglés, pero cuando hablo, yo creo que inmediatamente hay un efecto inmediato, de forma que se rompen todas esas barreras. En Alemania también viví 3 años y ha sido todo lo contrario, porque todos a partir de mi imagen pues se acercaban a mí, pero cuando abro la boca entonces empiezan a aparecer las fronteras o los obstáculos. Por lo tanto, era totalmente una experiencia al revés. Así que la verdad es que no me siento 100% libanesa, aunque yo he vivido toda mi vida, la he pasado en el Líbano. Pero eso no basta, porque siempre sufrimos una cierta soledad. Yo creo que todos los que somos mestizos, pero seguro que hay un valor añadido, porque alguien dice, tú eres medio libanesa, medio alemán. No, es que soy tan libanesa como tan alemana. Y por lo tanto, yo siempre me gusta corroborar esto. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo o no. A mí me gustaría contestar a Lene y luego a ti, porque en mi caso es verdad que yo tampoco me siento ni totalmente española ni totalmente, bueno, ya para nada china. O sea. Entonces, en mi caso sería un 70% 30%. Porque es verdad que tú te crías en una sociedad y es que va con retardo. Sí, claro, es que me hace mucha gracia.
Entonces, tú te crías en una sociedad y luego de tu familia mamas otra cosa. Entonces, en esta sociedad, al menos a mí, al pasarme, cuando creces siendo por fuera racialmente distinta, es que en tu familia te dices como mal, es como, joder, es que no eres lo suficientemente china, es que qué mal, es que tu cara, solo es tu cara, como si fuera algo negativo. Sobre todo porque en aquel entonces, cuando mis padres llegaron a España, eran principios de los 90, finales de los 80, o sea, acabamos de salir de una dictadura, no había casi extranjeros, éramos la segunda familia china que había en el pueblo, entonces no había. Y luego a mi alrededor, con mi forma de hablar, con mi forma de ser, me decía, no, es que tú no eres china, tú eres española. Y luego, inevitablemente, en mi caso, yo sufrí racismo por parte de esa sociedad que también me decía que era española. Entonces estabas en un punto en ninguna parte de todo ese crecimiento en que no entendías lo que eras, porque siempre estás como, no eres suficiente ni de un lado ni de otro, como si fuera todo negativo. Entonces, a mí al crecer, todo esto me supo un choque muy malo porque yo intenté encajar muchísimo en la sociedad. Yo no me podía teñir, porque aparte, el teñirme de rubio o algo así, el pelo negro lo deja muy mal, que lo sepáis. Pero yo no me podía hacer los ojos redondos, como los españoles, no podía hacer nada. La única manera que podía hacer algo era a lo mejor engañar por teléfono, ¿no? Que con el habla, bueno, no se escucha. Pero pasé toda esa época creciendo, intentando encajar y viendo que no encajaba en lo que la gente esperaba que yo fuera. Hasta que llegó un día en que me di cuenta de que da igual lo que la gente opine. Yo soy de las dos partes. Yo tengo de China, tengo de española y tengo un background cultural, una biblioteca mucho más amplia que la gente que nace solo siendo de una cultura. Tengo facilidad para aprender idiomas y si me pongo ahí con el chino es muy difícil, ya os lo digo también, pero seguro que lo aprendería más rápido. Entonces todo ese camino que luego confluye y une y hace esa identidad mixta, tardas mucho tiempo en darte cuenta de que es una riqueza. Sobre todo cuando no ha habido nadie antes de ti que te lo explique, porque claro, no había nadie, no había ninguna familia china ni nadie como o sea, los de mi edad, mis primos, vivíamos lo mismo. O sea, no llegamos a las expectativas familiares y encima tampoco a las de la sociedad. Y luego decían, joder, es que los chinos no se integran. Si tú veías a mis primos, a nuestros amigos chinos de ascendencia española, o sea, españoles de ascendencia china que hemos nacido aquí, entre nosotros hablamos español. Y entonces, también a la larga de trabajar con el tema de gazpacho agridulce, al dar más charlas, al encontrar más gente multicultural, lo del tema de confundimos multicultural con intercultural. Multicultural es que hay muchas culturas que coexisten, pero no se reconocen como iguales. Eso es intercultural. Y leí un artículo muy bueno de una mediadora intercultural árabe que ella en los hospitales, claro, decía que yo a un marroquí no le puedo mirar a los ojos porque es falta de respeto. Sin embargo, en español, si te mira a los ojos, es que estoy interesado en ti. Son matices que solo por hablar otra lengua tú no las sabes. Y ella decía algo muy triste, que decía que en esta sociedad, ya del mundo entero, la interculturalidad, la relación así entre culturas, para ella solo lo había conocido en relaciones de pareja mixta, que se reconocen como iguales, aunque tengan distintos backgrounds o tradiciones, o en relaciones de amistad, de que yo me he ido al extranjero y tengo amigos otros extranjeros, porque de otra manera, viviendo así, no hacemos un nosotros. O sea, las otras culturas son ellos, y ellos, pues, bueno, pues los refugiados, pues ellos no lo vemos como alguien nuestro, de nuestro círculo. Bueno, y lo del cómic. Lo del tema del cómic para mí es una herramienta más. O sea, yo cuando empecé a dibujar hacía muchísimo tiempo que no dibujaba, pero no se me daba muchísimo mejor dibujar que ponerme a escribir un artículo o una novela. Entonces era lo que tenía más a mano para yo contar mi historia y que la gente se quedara con el mensaje. Entonces es mucho más llamativo también un dibujo y sobre todo a mí me funcionó mucho, por eso digo que el cómic para mí es otra herramienta, es el humor, porque yo tengo la suerte de que soy graciosa. Oye, no está mal reconocerlo. Y me di cuenta de que con el humor a la gente el mensaje le llega mejor,
porque alguien una vez me dijo que la verdad es como una piedra, que si tú la lanzas, la persona recibirá una herida y en vez de mirar lo que tú lo has pasado, mirará su herida y dirá, oh, pues no me ha gustado esto, que me has hecho daño. Pero si tú, sin embargo, la das en la mano, la persona la coge, sopesa, mira su peso, el color, dirá, ah, pues esto es lo que me has pasado. Y a mí eso me ocurrió con el humor. Porque si yo a una persona le digo, joder, tío, es que son súper racistas, que otro día que me han dicho vete a tu país, como, tristemente como los anuncios de los niños de África, pues ya los vemos pasar y nos hemos inmunizado. Pero también otro profesor, muy sabio, es que yo tengo muy buenos profesores, me dijeron que la gente olvidará libros, olvidará títulos, olvidará fotos, pero nunca olvidarán cómo les has hecho sentir. Entonces tú créale esa emoción y se quedarán luego con tu mensaje y reflexionarán el tema. Había en México había un personaje muy curioso que le llamaban la India María, y era pues una indígena que se mudaba a la ciudad. Y entonces justamente también quería volver al pueblo y ya no era, ¿no? Ya no encajaba, y en la ciudad, por supuesto, se le discriminaba porque era indígena y le decían India, ¿no? Y entonces, bueno, luego hace una serie, es un personaje muy famoso, hace muchas películas, y una de las más conocidas se llamaba Ni de aquí ni de allá. Esta, ¿no? Que bueno, hemos hablado de esto ahora, y también se puede, digamos, recuperar eso o darle la vuelta, decir de aquí y de allá, ¿no? Sí. Soy de aquí y de allá, que era lo que decía, lo que decía Elena, que sumar, ¿no? Más que tener que restar o que optar por esos porcentajes que pueden además ir cambiando. Sí, o sea, tú dices, oye, 70-30, pero quizás te vas y estás 3 meses con tu familia en China y tu 30 se hace 33. Y es que también el porcentaje depende del país en el que estés. Porque a veces aquí en España con ciertas cosas me siento muy china y en China me siento muy española. O sea, es todo muy, muy variable. Y lo de sumar en lugar de restar estoy totalmente de acuerdo, pero eso también depende de cómo se lo tome la persona. Depende mucho de cómo te lo tomes tú y cómo decidas vivirla. Lina, yo quería preguntarte por tu madre. No ha venido y sé que muchas veces te acompaña para presentar, ¿no? Y creo que es muy interesante esta historia en la que o sea, desde luego habla de ti, ¿no? Porque estamos viendo a esta niña crecer en Beirut y cómo le afecta la guerra, y hemos estado hablando de esta identidad compuesta en los hijos de, ¿no? Aunque también estamos hablando de las madres o de los padres, ¿no? Pero me parece muy interesante el hecho de que, digamos, aquí se suelen conocer mucho más las historias de pues gente que viene de un país menos desarrollado, vamos a decir, a un país occidental con un mayor nivel de vida. Y en el caso de tu madre es curioso porque es un poco lo contrario, ¿no? Ella es alemana y se va a un país que en realidad es un país que entra en una guerra civil y que es un poco la inversa de digamos, la lógica del migrante, ¿no? Entonces, es ese proceso, ¿cómo ha afectado a tu madre? Y cómo, como que solemos entender mucho más fácil que alguien se adapte y que aprenda un idioma occidental como puede ser el inglés, el francés, el español, pero muchas veces nos cuesta más entender o imaginarnos, ¿no? A una persona europea que va y decide vivir en un país disfuncional, vamos a llamarlo de esta forma, con mucho cariño, por supuesto, yo quiero mucho al Líbano, pero cuéntanos un poco de cómo afecta esto a tu propia identidad. Bueno, para aclarar una cosa, mi madre vino por amor al Líbano, o sea que la motivación era el amor. Así que ella aprendió árabe en Alemania antes de venir porque estaba enamorada de un hombre árabe. Ella era médico
y entonces ella quería ir al Congo. Y puesto que hablaba árabe, entonces vino al Líbano y vino 2 años antes de la guerra civil. Por lo tanto, ella no sabía, no sabía que el país iba a sufrir una guerra civil. Y toda la vida recuerda esos 2 años, que para ella han sido 2 años de felicidad, y cómo el país era tan bonito y tan agradable, tanto en el campo como en las ciudades. Por lo tanto, esos 2 años han sido muy agradables. Y puedo decir también que cierto que es una mujer occidental en el mundo árabe no es lo mismo que una mujer árabe en Alemania, por ejemplo. Es otra ecuación. A mí me gustaría también preguntarte sobre tu madre, porque hay una escena en el cómic que dice tu padre, no me acordaba de que no estoy con una mujer oriental, y allí explicas que no sabes lo que es no ser oriental. Yo tampoco. ¿Me lo podrías explicar? ¿A qué te referías allí? Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo misma me hago muchas veces. ¿Cómo yo podría ser más oriental, más libanesa? ¿Qué debo hacer para ser más libanesa o más oriental? Es una de las preguntas más recurrentes que me hice, sobre todo cuando era adolescente. No sabía qué hacer con mis pelos, mis trenzas. Si las alargo, si las dejo más cortas. Hoy en día la mujer libanesa yo creo que está más consciente de, sobre todo cuando se trata de la situación jurídica, legal. Yo pensaba que yo podía decir todo lo que se me ocurra y me di cuenta que no, porque hay mucha censura, de forma que las mujeres deberíamos de ser buenas madres, muy bien, buenas responsables, muy bien, muy disciplinadas, y al mismo tiempo, puesto que los hombres libaneses trabajan fuera, las mujeres trabajan en el terreno, trabajan dentro, pero lamentablemente tenemos unas leyes muy difíciles, incómodas. Por lo tanto, las mujeres libanesas todavía siguen sufriendo, siguen sin gozar de todos sus derechos. Por ejemplo, no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos cuando el padre no es libanés. Las mujeres libanesas, si sufren maltrato o incluso asesinato, sus maridos pasan unos meses y salen en libertad. O sea que la situación es muy cruda, pero lamentablemente así es la situación de la mujer oriental en general. Yo creo que es un buen momento para darle la voz al público y que nos interpelen un poquito, que le hagan alguna pregunta, algún comentario a Lena o a Chuen. Bueno, yo quisiera pues agradecer, por supuesto, vuestra participación, vuestra asistencia y sobre todo pues este dúo dinámico que hemos tenido hoy con Lena Merhej y con Chuen Zhu, que no es Juan, pero a veces sí puede ser Juan.
Y bueno, esto de hoy que ha sido un auténtico gazpacho con mermelada y yogur agridulce. Si queréis una firmita, una dedicatoria de Elena, afuera podéis hacer una fila y una mesa que hemos dedicado a eso. Os recuerdo que esta semana tenemos muchos libros en Casa Árabe, uno por cada día de la semana, excepto el viernes que tenemos cine. Mañana tendremos un libro un poco más serio sobre temas de yihad y sharia. El miércoles sobre las relaciones España y Palestina. Y el jueves, para que nos interese más la literatura, tenemos la presentación de Yo, Bufón del Rey, de Mahi Bin Bin, un autor marroquí muy, muy importante. Muchísimas gracias otra vez y que viva la novela gráfica. Más salama.